Ok, buenas tardes, hermanos, amigos, buenas tardes. Hermano Marcos, doctor Marcos López, esta tarde que estamos hoy compartiendo y platicando acerca de el tema que nos hemos eh, propuesto para el día de hoy en relación a los protocolos de saneamiento, de salud, higiene y seguridad con el fin de reabrir o que se deberían de llevar a cabo al momento de reabrir las actividades en nuestros templos evangélicos, en los cultos y las congregaciones. El doctor Marcos López ha sido ya un profesor de la Universidad de San Carlos durante ya bastante tiempo, bastantes años. Y no es tricentenario él, pero la labor docente es ya de una larga trayectoria, especialmente en temas que tienen que ver con la salud pública y asuntos de epidemiología también. Con el doctor Marcos tenemos para mí ha sido de verdad un gran gusto y un privilegio la amistad también que tenemos de estos ya muchos años también de compartir muchas cosas. Así que gracias, doctor Marcos, hermano Marcos, más de cariño, por aceptar la invitación de poder platicar de este tema tan importante y de tanto interés para nosotros esta tarde. Bendiciones, hermano. Dios le bendiga, hermano, y mis hermanos que están conectados a la red, pues Dios los bendiga. Es una bendición y un privilegio de parte del Señor poder compartir estos momentos, ¿verdad? Eh, que son muy especiales, porque ni modo, el Señor nos ha preparado este momento para en los propósitos del Señor, yo lo veo así, permítame usted identificarlo de esa manera, para ir fortaleciendo la obra del Señor a nivel de las familias, porque resulta de que ahorita los templos están cerrados. Bendito el Señor que su obra no se ha detenido, no se ha detenido, sino que se está desarrollando a nivel de las familias. Yo no sé cuál sea la experiencia a nivel de las iglesias, ¿verdad? Pero en lo poco que yo he podido enterarme, porque ahora todos los medios de comunicación están concentrados en un tema nada más, el coronavirus, ¿verdad? Pero en lo poco que he podido enterarme, pues casi todos están trabajando a nivel de, de familias, incluso algunos pastores desarrollan diálogos directos a nivel de familias y me parece muy interesante esa parte, ¿verdad? Esperamos que el retorno a los templos nos pueda dar una experiencia diferente, que ya después de un alejamiento de los templos podamos regresar con una iglesia fortalecida, no mermada, sino una iglesia fortalecida, una iglesia que se ha deleitado en la protección de su Dios, en la mano poderosa de su Señor, ¿verdad? Entonces, esperamos que ese momento llegue pronto. Sí, sabemos que esta emergencia y esta situación que estamos pasando, pues es, digamos, temporal, así como ha habido en otras ocasiones, derivado de otras circunstancias. Digamos, si retrocedemos ya a unos 40 años atrás, un poco más, el tema del terremoto y luego los asuntos, situaciones de excepción que han habido por temas políticos y otras cosas que han habido, por ejemplo, por asuntos de lluvias y cosas así, que han habido épocas de excepción, donde las iglesias también se han tenido que replegar, se han tenido que resguardar y no se ha permitido la reunión. Yo recuerdo en la primera parte de la década de los 80, cuando por temas políticos, los golpes de Estado y ese tipo de cosas, no se podían realizar
algunos cultos y se tenía que, digamos, no se podían hacer reuniones por las noches, por ejemplo, y nosotros recuerdo que hacíamos los cultos cuando yo era niño, se hacían los cultos por la tarde, incluso el día domingo, y entre semana no habían cultos, ¿no? Derivado por el tema del toque de queda que había durante la noche. Entonces, estas situaciones sabemos que son temporales, ¿verdad? Momentáneas, y que tenemos que tomarlas de una manera apropiada y con suficiente madurez para que no produzcan, digamos, un efecto negativo o más daño, por lo menos en este caso, que se deriva de un tema de salud y principalmente de salud pública, ¿no? Y que es precisamente la especialidad donde el hermano Marcos ha trabajado ya durante muchos años, ¿no? Ha sido director, hasta donde yo recuerdo, de centros de salud en algunas partes del país, incluido aquí en algunos municipios de la capital, y actualmente es docente de la Universidad de San Carlos. Si nos contara algo de así breve, porque sé que es muy amplia la experiencia, pero algo breve de su experiencia en el campo de la salud pública y de la docencia de la salud pública, hermano Marcos. Eh, el Señor me ha dado el privilegio, como usted lo ha mencionado, de estar al frente de centros de salud. Mi primera experiencia fue un interinato en la dirección del Centro de Salud de Totonicapán. Posteriormente estuve 5 años también como director del Centro de Salud de Sibinal. Sibinal es un municipio fronterizo de San Marcos. Y posteriormente estuve un poco más de 3 años también como director del Centro de Salud de Villanueva, Guatemala. A partir de 1994 regresé a Totonicapán, y al regresar a Totonicapán me vinculé ya a trabajar en la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente en el Centro Universitario de Occidente. Ahí empecé mi labor como supervisor del EPS rural, y alternaba mi actividad con la docencia en el tercer año de la carrera de médico y cirujano del Centro Universitario de Occidente, el CUNOC. Y posteriormente ya me quedé solo con docencia en el tercer año de la carrera de medicina. Y casi todo el tiempo he sido docente de salud pública, desde 1994 hasta la fecha, ¿verdad? Es así como el Señor me ha me ha dado el privilegio de trabajar en la universidad. No, decía, qué bueno, hermano Marcos. Sí, entrando de lleno al tema que nos hemos propuesto para esta tarde, hace algunas semanas atrás, hemos estado con un grupo de hermanos discutiendo, dialogando las posibles circunstancias en las que la iglesia evangélica debería o podría regresar a sus templos. Y hemos estado como recolectando alguna información de la experiencia de otros países que se han propuesto algunas medidas sanitarias. Con anterioridad, yo le compartí un listado de unas posibles medidas que se tendrían que tomar, medidas de higiene y de cuidados, que se llaman como protocolos, medidas de conducta al momento de regresar a las actividades de los templos en nuestras diferentes congregaciones. Usted gentilmente hizo favor de revisarlas y hemos intercambiado algún par de ideas, ¿no? Algunas de estas medidas parecieran extremas, tal vez hasta ridículas para algunos el momento de tomarlas, ¿verdad? ¿Cuáles cree usted que son las medidas que serían como, no sé si decir mínimas o máximas, que se tendrían que tomar en cuenta al momento de regresar a las congregaciones mientras está latente el peligro de contagio digamos, de este virus? Bueno, en primer lugar, se tiene que conocer cuál es el comportamiento de una pandemia.
nosotros hemos conocido, ¿verdad? Y es lo que se ha difundido, de que una pandemia tiene 4 etapas, 4 fases. Pero precisamente ayer estuve participando en una actividad académica y ahí decían que no es así, sino que en la actualidad ya se está considerando de que son 6 etapas, ¿verdad? Ni modo, a estas alturas en Guatemala ya hemos recorrido una parte del camino. Hace falta una parte por recorrer. Y eso es lo que está vinculado con el tema que hoy nos compete, pues. ¿Qué esperamos? Bueno, en primer lugar, vemos que una pandemia tiene un pico alto, ¿ya? Y después del pico empieza un descenso paulatino. Lastimosamente, ese descenso crea una falsa sensación de seguridad, porque ya las personas se relajan y entonces dicen, bueno, este asunto ya pasó, como por ejemplo la experiencia que se ha tenido en otros países. Por mencionar algo, tenemos Italia, España, últimamente Estados Unidos, en donde la gente tomó la decisión de ir a la playa y relajarse un poco ahí, e increíblemente eso hizo que la curva registrara un nuevo ascenso, ¿verdad? ¿Todo por qué? Porque las personas se relajaron. Entonces, básicamente, después se supone, ¿verdad? Y es hasta ahí a donde se conocía, ¿verdad? Que llegaban la cuarta fase, que es el descenso de la pandemia. Pero entre las otras 2 fases que se han identificado, es de que se esperan que hayan algunos estallidos, y ojo con esto, porque esa es la palabra correcta, ¿verdad? Que hayan unos estallidos. ¿Eso qué significa? De que la gente relajada y confiada, obviamente ya no guarda las medidas de protección, y ante esa situación se esperan entonces que hayan estallidos. Y de repente esos estallidos podrían alcanzar dimensiones mayores que la propia pandemia. Entonces, ojo con eso, porque hay que tener cuidado. Ahora, esto tiene mucha relación con el retorno a los templos. Esto tiene mucha relación con el retorno a los templos, pues. En primer lugar, obviamente, estamos hablando de cuidados sanitarios, porque si pasamos al plano espiritual, la situación es totalmente diferente. La situación es totalmente diferente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, diríamos, en el plano espiritual, diríamos, busquemos al Señor y que Él se encargue de ayudarnos, de protegernos. La palabra del Señor dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo me quiero sentir ahí, cobijado por el abrigo de nuestro Señor, porque ahí nada que pueda, no hay nada que pueda penetrar. Entonces, en el plano espiritual, eso sería lo ideal, pues, ¿verdad? Ahora, también en el plano espiritual hay situaciones, y recordemos que la lógica del Señor no es la lógica humana, no empatan, no empatan. Por ejemplo, ayer el Señor en el contenido del mensaje que nos da, de que Él dice que Él multiplica la fe donde no hay.
Si nosotros vamos a las matemáticas, pensémoslo así, no hay, es cero. Multipliquemos el cero por, sencillo, por 2. Cero por 2 es el resultado, cero. Pero en el caso del Señor, Él sí lo multiplica, Él sí lo multiplica. Por... Oh, bueno, creo que perdimos la conexión con el doctor Marcos. Vamos a esperar para retomarla un momentito porque por el tema de lluvias ha habido algún conflicto con la conexión del internet. Está conectándose de nuevo. Perdimos un momentito la conexión, doctor, pero ya estamos de vuelta. Estamos. Sí. Esperamos no haber perdido mayor parte del contenido. Vaya, esa es una parte. Ahora, de acuerdo a las medidas sanitarias, hay una población objetivo muy bien señalada. Y dice, y lo dicen por todos los medios, cuidemos a nuestras personas de mayor edad. Y lo dicen claramente, a los mayores de 60 años. Y mayormente si tienen alguna enfermedad preexistente, o sea que desde antes empezaron ya con algún problema, como por ejemplo diabetes, tenemos problemas de hipertensión, algún problema cardiovascular, y ahorita se están agregando otros problemas, porque como cada día esta enfermedad está dando nueva información, entonces se están actualizando. Por un lado, como que está siendo más grande la situación, y por otro lado, como que se reduce. Por ejemplo, por ejemplo, eh, estamos acostumbrados a oír de que el contacto de nuestras manos con cualquier superficie es un alto riesgo de contaminación. Y de acuerdo a las últimas informaciones, se dice que no, de acuerdo a los a los últimos estudios que se han hecho, no es así, que es muy poca la probabilidad por ese contacto, que es más por la vía respiratoria. Entonces, en ese plano, se le está dando énfasis al distanciamiento social. Se le está dando énfasis al distanciamiento social. Entonces, perdonen ustedes por este relato, pero en el plano sanitario, la situación es esta, pues. Hay que ver quiénes son los que pueden entrar. Hay que ver quiénes son los que pueden entrar y bajo qué condiciones pueden entrar. ¿Estamos? Vale. Hablemos de las condiciones. En cuanto a las condiciones, se habla de que haya una estación donde las personas, de repente en un azafate, qué sé yo, que se eche agua con cloro y que ahí pasen mojando sus zapatitos antes de entrar. Que después de la estación de cloro pongan una toalla para que cada quien se vaya secando los zapatos. ¿Sí? Ahora, acá hay una situación de que el cloro es efectivo en tanto esté en agua clara. Perdone usted, si solo con el primer par de zapatitos que pasen por ahí, el agua ya no va a ser clara. Es Y en decir, consecuencia, habría que estarla cambiando constantemente o casi que por cada persona que entre o algo así. imagínese usted, imagínese. Entonces, acá, ¿cuáles serían las posibilidades? De repente alguien esté con un dispensador en la entrada, mojando los zapatos, que se los sacudan para botar la tierra, a manera que cuando pasen al azafate ya sea poca la posibilidad de dejar tierra en el azafate y después pasar a la toalla. O si no, que sean dos azafates, uno que ya sabe uno
que no va a funcionar así para fines de protección, pero sí para limpieza y después ya el otro azafate. Entonces pasan para adentro, ¿verdad? ¿Qué condiciones? ¿Bajo qué condiciones? Todos debieran de portar su respectiva mascarilla. Y en preferencia, una mascarilla que sea certificada, porque ni modo, ahorita lo que se dice es de que media vez sea mascarilla, ahí no hay problema, pero no ese es el asunto, pues, porque hay partículas que pueden pasar. Es Ahora, decir, estas mascarillas que las personas están elaborando de tela, de una camisa que ya no usan y se hace una mascarilla en casa. Obviamente es mucho más económica, pero el tema de la efectividad de ese tipo de artículos. fíjese que con relación a esto no hay estudios que digan hasta dónde pueden dar protección, pues, ¿verdad? Pero hablando de mascarillas certificadas, se dice que cuando están dos personas en contacto, pensemos, dos personas en contacto, una infectada y otra no infectada, existe el 95% de posibilidades de que la persona sana se infecte si no tienen mascarilla. Si no tienen mascarilla. Si la persona sana tiene mascarilla y la persona infectada no tiene mascarilla, la posibilidad ser 1%, solo con que la persona sana lleve mascarilla. Pero si la persona sana y la persona infectada llevan mascarilla, la posibilidad de infección es del 5%. Entonces, automáticamente ahí el mensaje es que todos tengan mascarilla. ¿Estamos? Vaya. Muy bien. Entonces estamos en la estación de cloro, llamémosle así, de agua con cloro. Ya los hermanos con su respectiva mascarilla, alguien debe tomarles la temperatura. Alguien debe tomarles la temperatura. Y en ese sentido, yo espero que los hermanos estén haciendo alguna su anotación ahí, porque esto va a servir para que se vayan aprovisionando de los recursos, ¿verdad? Ir pensando en cotizar y adquirir Cotizar y qué recursos se y necesitan. ahí el tema del tipo de instrumento que se tendría que utilizar, doctor. Mire, en preferencia son los termómetros que están utilizando ahorita Que se han en estado... bancos, centros Ah, comerciales, esos, ¿verdad? Donde no haya contacto entre el paciente o entre la persona y el termómetro. ok. ¿Estamos? A manera de que a cierta distancia se tome la temperatura y dice, usted está tranquilo, tiene menos de 37 grados centígrados, está libre por lo menos de fiebre, porque ese es La otro fiebre asunto. puede, ya determinar la causa de la fiebre es otro tema, pero ese solo sería para saber si tiene una Por lo temperatura alta. menos, por lo Ajá. menos si está en una fase muy aguda, Pero porque está el inconveniente de que con relación a este tipo de infecciones, también hay pacientes asintomáticos. asintomáticos. O sea, de que pueden tener la infección, pueden tener razón, porque obviamente, como no tienen ninguna manifestación, los que van a estar movilizándose con libertad y obviamente en ese contexto son los que más van Es a decir, infectar.
Es son los que decir, no dan el claro. hecho que vayamos todos a la iglesia, nos tomen la temperatura y no tengamos una fiebre alta, no significa que estemos libres, porque no tengo síntomas, pero sí puedo contaminar a otros. Exacto, exacto, exacto. Sí está esa posibilidad, sí está esa posibilidad, ¿verdad? Bueno, entonces, estamos con que no tiene temperatura, ya lleva su mascarilla, puede ir para adentro, puede ir para adentro. Entonces, ya adentro, pues obviamente, se rompe una relación a la que hemos estado muy acostumbrados. Y de veras que ese sí va a ser un golpe que va a doler mucho, pienso yo, porque estamos acostumbrados por lo menos el saludo de manos, el apretón de manos, ¿verdad? En este momento no se puede, en este momento no se puede, ¿verdad? Mucho menos el beso, No, mucho menos el beso. cero contacto físico, ¿verdad? Ayer precisamente en la conferencia decía uno de los expertos, decía, miren, dicen que no se puede saludar de manos. Y yo no entiendo, dice él, yo no entiendo cómo es posible que aún personas expertas en el tema, al momento en que cuando se saludan, que se saludan de codo, que se saludan de hombro, que se saludan de zapatos. Ahí hay contacto físico, dice él. Entonces, eso hace que en tanto haya contacto físico, hay posibilidades de infección. Hay posibilidades de infección. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, si lo trasladamos al contexto de los templos y a lo que hemos estado acostumbrados, ese va a ser un golpe muy duro. Porque que alguien se vaya, imagínense pensemos que abran ya en 15 días, después de 3 meses que no nos hemos podido saludar. Hermano Luisito, qué gusto de verlo. Y sí, y que de repente el otro sea un poco más agresivo y le diga, apártese de mí, la situación va a ser muy Sí. dura, muy dura, muy dura. Y Dios tenga misericordia de nosotros. Usted bien decía, ¿verdad? Que entendamos que esos procesos son temporales, que van a pasar, pero en tanto estén, pues obviamente exigen un cambio de conducta de nosotros. Ha habido, doctor, ha habido un sentir a estos protocolos. Yo he observado, leyendo la opinión de muchos hermanos de iglesias aquí en Guatemala y de otros países a través de las redes sociales, uno de los principales rechazos a estos, vamos a ver, a los protocolos que más rechazan es al tema de no niños, no adultos mayores. ¿Cuál es su opinión en relación a eso? ¿Qué tanto se expone un adulto mayor o niños al momento de participar en estas reuniones, aún observando estas medidas como mascarilla, limpieza de zapatos, no contacto, ese tipo de cosas? Vea, es que el asunto es de que, ¿qué es lo que va a responder ante una amenaza de esta naturaleza? Lo que va a responder es el sistema inmunológico. ¿Qué es el sistema inmunológico? Es la respuesta natural del organismo a una agresión, a una agresión, ¿sí? Bueno, en los niños, esa respuesta no ha madurado al 100%. Si son muy pequeños, ellos tienen una inmunidad pasiva, que es realmente lo que hace que ellos se defiendan, las defensas que han pasado de la mamá al niño.
en lo que el niño empieza a dar sus propias defensas y ya puede estar capacitado para responder. ¿Estamos? Ahora, ¿de qué depende que haya una respuesta adecuada? De muchos factores, de muchos factores. Punto uno, mencionemos solo uno, la alimentación, ¿verdad? Un niño desnutrido no va a tener la misma respuesta inmunológica que un niño sano. No, su capacidad de responder no va a estar adecuada, no va a estar adecuada. ¿Estamos? Ahora, eso en cuanto a los niños. En el caso de las personas mayores, y aquí están estableciendo un punto de quiebre, que son los 60 años, ¿verdad? Eso no significa que al cumplir los 60 años, adiós, respuesta inmunitaria. Que si tengo 59 con 11 meses, Todavía todavía. se puede defender. No, ahí no es así, pues, ¿verdad? Pero en promedio se estima, pues, que la respuesta ya no es tan adecuada. La respuesta ya no es tan adecuada. Ahora, el asunto se hace más grande. Ya tenemos una limitante. La respuesta no es adecuada. Y si a eso le agregamos que hay enfermedades que comprometen el sistema inmunológico, como por ejemplo la diabetes, la situación es peor. La situación es peor. Entonces, ¿cuál es el riesgo que se corre? Que en una persona mayor la enfermedad se presente y adquiera dimensiones críticas, críticas, ¿verdad? ¿Todo por qué? Porque obviamente su sistema inmunológico no está preparado para una agresión de esa naturaleza. ¿Estamos? Sí, y ahí ¿Verdad? la recomendación sería o preparar un espacio con muchísimos más cuidados para este tipo de personas, o lo que se ha pedido es que no asistan a este tipo de reuniones al momento de reabrir. Mire, ahí lo que se ha pedido es de que ese tipo de personas no salgan de su casa, que no salgan de su casa, ¿verdad? Esa es la situación. Ahora, es lo que mencionaba, pues, ¿verdad? De que hay algunas situaciones que obviamente no empatan con la lógica del Señor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, diríamos, ¿quiénes, en la lógica humana, quiénes serían las personas menos aptas para responder a una agresión de esta naturaleza? Las personas mayores. ¿Con quiénes es con los que el Señor ha establecido, llamémosle así, en la mayoría de casos, sus tratos? Con las personas mayores. No excluyó al resto de personas por edad, sino veamos a Samuel. Veamos a Samuel, como niño Mm, lo escogió y empezó a hablar con él, sí, ¿verdad? Pero en el caso de Abraham y Sara, sí, que y hasta, es en nuestras congregaciones ya mencionar que tendríamos que limitar la asistencia a un determinado segmento de la congregación, ya nos hace sentir mal, muy, muy incómodo, decir, yo no puedo llevar a mi papá a la iglesia, no puedo llevar a mi abuelita, no puedo ir yo si soy una persona de tercera edad, o lo que hemos mencionado, yo lo puse digamos, en el artículo que publiqué en relación a los pastores que son de la tercera edad, que pasan de los 60 años. Ellos, la pues, mayoría, no podrían asistir a la iglesia o tendrían que asistir con cuidados extremos, siguiendo estos protocolos digamos, en el momento que se autorizarían. mire, no sé realmente cuál sea su opinión,
¿verdad? Pero yo con relación a este tema, yo más me tiraría, más optaría por el, el plano de la obediencia a las autoridades. Punto uno, es lo que el Señor demanda. Punto, es lo que el Señor demanda, ¿verdad? Que Él dice que nosotros atendamos a nuestras autoridades. ¿Estamos? Bueno. Entonces, yo esperaría que sean las autoridades las que dijeran, no ser yo el que Claro, como líder de la iglesia, que le diga, mire, usted tiene más de 60 años, perdone, no puede entrar. No puede entrar porque yo creo que me metería no a problemas con los hermanos, sino con el Señor, pues, ¿verdad? Me metería a claro. problemas con el Señor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el Señor dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Diríamos, ¿quiénes son los que más fácil se pueden cansar? Los Los mayores, mayores. los Los mayores. mayores. Y es una sensación Sí, de triste, una sensación incómoda, lo que mencionaba, de tener que dejar a una parte de la familia excluida. Y luego, hermano, usted hablaba del absoluto, nada de contacto físico, ni codo, ni con el zapato, ni con el hombro, ni con nada. Y eso va en función también del uso de las instalaciones, que se pide, se está proponiendo un distanciamiento mínimo, ¿verdad? En cuanto ya le digo, esa fue a una la recomendación de ubicación. ayer. Esa fue Sí, una recomendación el, de el ayer. no, y yo estoy pensando, sí, dígame. Y estoy pensando también en el tema del el uso del salón, el aforo, como se llama, la capacidad del salón en cuanto a cuánta gente tendría que estar dentro del templo y qué Ajá, distancia, ese tipo de cosas, ¿no? permíteme, hermano, creo que la señal no es. Le decía lo de el tema de la capacidad de los salones que se tienen en las iglesias, en los templos, para mantener el distanciamiento en cuanto a la ubicación. Estamos con algunos inconvenientes de conexión. Vamos a esperar un momentito más que volvamos a la conexión con el doctor López. Él está en el interior del país y por razón de las lluvias y ese tipo de cosas hemos tenido esta tarde inconvenientes de conexión. Así es que unos minutos esperando que logre nueva conexión el doctor. La propuesta que se ha hecho es, en algunos países se ha establecido el mínimo de 6 pies como distancia mínima para el distanciamiento, digamos, entre silla y silla o entre persona y persona. Eso es más o menos como dos metros aproximadamente, estos 6 pies, que tendría que haber una silla y otra. Esto llega ya en la distribución de espacio dentro del templo, más o menos como a un 25%. Bueno, está de regreso hermano Marcos también. Gracias ahí por el esfuerzo, doctor, de estar ahí reconectándose. Muchas gracias. Estábamos platicando del tema del aforo del lugar, por el Ajá. distanciamiento que tiene que haber entre silla y silla, entre persona y persona, que más o menos cuánto sería lo que se ha calculado del porcentaje de la congregación o de la capacidad del templo que podrían estar participando de un culto. Bueno, eh, al menos se habla de que se vaya por etapas, ¿verdad? Y en un primer momento se considera que la capacidad debe ser del 25%, ¿verdad? Sin embargo, oficialmente, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando han hablado del transporte, han dicho de que la capacidad, o sea, el límite de pasajeros que pueden llevar los transportes es del 50%, ¿verdad?
Entonces, por eso le decía de que ahí es preferible esperar un tanto las disposiciones. Ahora, si nosotros queremos hacerlo como protección personal, lo que se aconsejaba, yo les estoy dando una información de ayer, ¿verdad? Es de que la distancia debe ser de 2 metros, de dos Ujú. metros. Entonces, si la distancia es de 2 metros, no creo que se llegue al 25% del aforo, fíjese, porque generalmente en 2 metros cabrán 4 sillas, Ujú. Sí, es más o cuatro menos sillas, el promedio, ¿no? Nosotros que hemos trabajado colocando el mobiliario de las congregaciones, cuatro o cinco eh, sillas, 4 sillas, ¿verdad? 4 sillas, sí, ahí, así los hermanos bien, bien juntitos. Todos estamos sí, hablando más o menos de un 25, tal vez, oscilando entre 25 y 30% de la capacidad. Es decir, una iglesia que tiene 100 miembros en cada reunión tendría un máximo de 25 personas aproximadamente por ahí estaría el asunto. para hacer una medida sabia y prudente, ¿verdad? Sí, por ahí estaría el asunto. Alguien nos está comentando acá que creo que es algo muy elemental también, que obviamente lo íbamos a comentar un poco más adelante, el tema de, yo lo interrumpí cuando iba comentando las medidas a tomar en cuenta, nos habló del cuidado de los zapatos, la limpieza, puede ser con un spray, un dispensador con cloro y el tema de no contacto físico, el uso de mascarilla, pero también nos están hablando del tema del gel, nos escribió ahí en el chat de hermana Leti Najarro el tema de gel de manos que se tendría que utilizar, ¿no? Y que tiene que ser también de una composición particular. Puede ser, puede ser, ¿verdad? El uso del gel, tal y como lo están haciendo, le digo, a nivel de centros comerciales y bancos, ¿verdad? Eh, puede hacerse uso del gel, pero pensémoslo, ya cada quien, habiendo tomado para sí las reglas del distanciamiento social, porque esa es la base, el distanciamiento social, ¿verdad? Si se guardan los 2 metros y se porta mascarilla, la posibilidad de infección es muy remota, ¿verdad? Entonces, obviamente, en ese sentido, el gel, mm, ¿de dónde podría usarse? Porque se supone que cada quien va a llevar su Biblia, cada Sí, quien va a llevar su Biblia, ¿verdad? Entonces, cada quien va a estar usando sus artículos muy personales y no se van a saludar, sí. Y es más que todo, estoy ¿verdad? pensando ahora como algo para digamos, el Para contacto sentirse con algunas, satisfecho, sí, es un poco más de alguna estímulo superficie. emocional y tocando algunas superficies, mobiliario, que obviamente eso es otra cosa que tendría que consultarle, el tema del saneamiento del lugar, cuál sería la mejor estrategia, porque se habla de nebulizaciones dentro del lugar o por medio de contacto como con cloro. Una persona nos está preguntando, voy a leer el nombre porque no lo recuerdo, es la efectividad del amonio cuaternario frente al cloro. Eh, Ese tipo de situaciones que obviamente, como usted mencionaba, no, se está ahorita corriendo para hacer los estudios y las pruebas y hacer Ujú. Mire, el amonio cuaternario sí se puede usar. El problema es su costo. y el tema de manejo también, estoy imaginando, El ¿no? problema es su costo, el manejo. Es difícil, es difícil, pues, ¿verdad? Pero póngale en otros lados, lo que han estado utilizando es agua de ceniza, la lejía, la lejía, y se han hecho estudios con respecto a esto, y pues ni modo, el virus no resiste la lejía, no resiste la lejía. Tan sencillo, pues, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué decirle?
estamos hablando de que se prepara el templo antes de y al finalizar la actividad, otra su limpieza, pues, ¿verdad? Con esos recursos, ¿verdad? Puede utilizarse agua preparada con cloro, ¿verdad? Para lograr ese propósito. Y eso sería con todo el templo y todo el mobiliario Sí, todo ese tipo de toda- cosas. todas las áreas utilizadas, todas las áreas utilizadas. Todas las áreas utilizadas. Ahora, hay una Sí. cosa que estuvimos platicando antes de esta charla aquí, lo hablamos por teléfono, es el tema del uso constante de la mascarilla en el templo, Ujú, sobre ujú. todo mientras estamos cantando, porque hay un ejercicio, digamos, ¿qué? Físico, digamos, hay un esfuerzo Respiratorio, físico y un esfuerzo respiratorio que va más allá de nuestra respiración, digamos, natural, normal, habitual. porque habitual, esa es la mejor palabra, porque estamos cantando, ¿no? ¿Cuáles serían ahí algunas recomendaciones? Mire, fíjese que con relación a esto, no se ha dado a conocer esa información. No se ha dado a conocer esa información. Y es el hecho de que, por ejemplo, el uso constante, el uso continuo de la mascarilla puede generar algún problema. Lastimosamente eso no se ha dicho. Y mientras más segura la mascarilla, mayor será el problema que pueda generar. Porque ni modo, ahí es necesario re, recordar un poco acerca de los principios básicos de fisiología, ¿verdad? Con respecto a la respiración. ¿Qué es lo que pasa con la respiración? Hay un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Uno entra oxígeno, solo para que nos entendamos, ¿verdad? Con la ¿Mm? respiración, uno entra oxígeno y expulsa dióxido de carbono. Ujú. Es que expulsa el dióxido de carbono porque ese puede intoxicar el organismo. ¿Qué es lo que pasa? Como por ejemplo, cuando va un grupo de personas y está malo el escape de algún vehículo, se intoxican e incluso se han dado casos en los que fallecen las personas. ¿Por qué? Porque se han intoxicado con el dióxido de Ujú, carbono. ujú. Estamos. Entonces, si nosotros estamos con una mascarilla, pensemos de lo más segura, obviamente ese intercambio no va a ser posible. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar expulsando dióxido de carbono, pero no va a haber intercambio con el oxígeno. Entonces vamos a respirar de nuevo dióxido de carbono. Y eso va a tener consecuencias. ¿Qué es lo que se aconseja? De que cada 10 minutos alguien se retire no se quite la mascarilla completamente, sino que por lo menos una sus dos inspiraciones y aspiraciones a manera de poder llevar algo de oxígeno. Como Estamos. para hacer ese intercambio ahí. Exacto, exacto, ¿verdad? Para no Pero sufrir las consecuencias. eso representa también, digamos que algún tipo de riesgo al momento de retirarse. Tendría que hacerse de una forma que espontánea, ordenada, o bueno, es complejo el tema Es ese. complejo, es complejo. Mire, seguramente, imagínese usted estando en lo mejor de la alabanza, ¿quién va a estar contando los 10 minutos? Sí, ¿Quién va a estar sí. contando los 10 minutos? No se puede. Ahí quizá solo a través de una forma sistemática, ¿verdad? Mire, se le va a encender una lucita para que retire un momentito su mascarilla, ¿verdad? Solo que le estire un poco más los elásticos en lo que respira y de ahí regrese, ¿verdad? Si se está guardando el distanciamiento social, no hay mayor riesgo. No hay mayor riesgo con esa situación, ¿verdad? Entonces, ahí estaría viendo de que no sufra las consecuencias de esa intoxicación por dióxido de carbono. Y esta es una parte que eso no se dice, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, registre toda la información y eso no lo dice.
eso no lo dicen, ¿verdad? Sí, Pero ¿por qué? Porque muchas veces nuestra indisciplina hace que se oculten esas cosas, pues, ¿verdad? Porque si fuéramos tan disciplinados, diríamos, ah, bueno, sí, hay que hacerlo así. Ahora, obviamente, ya no pensemos en el contexto de los templos. Pensemos en un supermercado, ¿verdad? Si usted se da cuenta que hay aglomeración de personas, punto uno, mejor retírese de donde estén amontonados. Punto uno, retírese de donde están amontonados, ¿verdad? Y mucho menos vaya a pensar ahí de que, híjole, ya se cumplieron los 10 minutos y ahorita ahí se pone en riesgo, pues, ¿verdad? Ahí se pone en riesgo, ujú. ¿verdad? Ahora, lo mismo, ¿verdad? En el caso de los templos, porque las aglomeraciones se dan tanto al principio como al final del culto, ¿verdad? Que los despidos y toda la cosa, pero si recordamos lo del distanciamiento social, pues ni modo, aunque duela a distancia, Dios mi hermanito. Sí, y esa es una de las recomendaciones que se está proponiendo, el tema de un ingreso ordenado y un Ujú, egreso igualmente ordenado y rápido. exacto. Nosotros que hemos estado ya por mucho tiempo en las congregaciones sabemos que una parte que disfrutamos mucho de la asistencia es el final del culto. Hay días que Ajá. como que no quisiéramos irnos, estamos ahí platicando y saludándonos, pero ese es un tema del que por lo menos mientras duren estas circunstancias tenemos que como olvidarnos de que va a ocurrir, de que nos podemos quedar porque se está pidiendo que haya una evacuación del templo muy, muy rápida. Y, y Así en, es. y en el tema en cuanto a asuntos de ventilación, por ejemplo, templos donde hermanos se reúnen con aire acondicionado o que están cerrados completamente, ¿cuáles serían algunas recomendaciones en esos casos? Yo pienso que no habrían mayores cambios. Estamos hablando de templos que tengan su ventilación. Ujú, Tendrían que seguirlo usando. ujú, Tendrían que seguirlo usando, pues, ¿verdad? Ahí no habrían mayores cambios. ujú. Nos están preguntando, por ejemplo, un hermano escribió varias cositas que pasan durante las reuniones, por ejemplo, el tema de el uso de los sanitarios, si es necesario, digamos, como, ¿qué? Sería como hacer un saneamiento cada vez que se utilizan durante la reunión, el tema del contacto con el papel higiénico y ese tipo de cosas que al momento de entregarlo, los dispensadores o ese tipo de cosas, ese es un tema. El otro tema es el asunto del momento de ofrendar, el contacto con el dinero o las personas que van a colectar las ofrendas, cuáles serían las mejores prácticas que se podrían sugerir para este tipo de cosas. Mire, acá eh, podría, podría tratar de, ¿qué? Efectuarse algún proceso de desinfección del dinero, ¿verdad? Porque lamentablemente es justamente en el papel y en el metal donde más vive el virus, ¿verdad? Entonces, quizá aplicarle un poco de agua con cloro, ahí un poco de spray, ¿verdad? Para hacerlo de esa manera. Ahora, por el otro lado, que los encargados usen guantes, ¿verdad? Porque de esa manera, pues, van a cubrirse ellos, ¿verdad? Van a cubrirse ellos. Y lo otro, que después al retirarse los guantes, que se laven las manos Las con manos. agua y jabón, ¿verdad? Ahí estaría el asunto, porque el asunto es tratar de estar, ahí sí que lavando el dinero, No. es, Hasta se oye feo el tema de sí, estar muy, lavando dinero. muy inconveniente, Sí, mucho problema, ¿verdad? sí, es Yo un tema. diría, estaría más en función del cuidado personal.
Sí. Bueno, hay algunas preguntas que quiero hacerle, doctor. Por ejemplo, un hermano, usted mencionó el tema de los asintomáticos y hay dos Ujú. cosas. Primero, la dificultad de que si yo soy asintomático, pues creo que nunca lo podría saber a menos que me hicieran una prueba o que tuviera ya algún síntoma. Eso es más o menos así, doctor. No, no, no. Fíjese que por eso se llaman asintomáticos. Ujú. Los asintomáticos no tienen absolutamente nada. Simple y sencillamente están infectados Pero ellos, ni siquiera y... ellos lo saben, digamos, ¿verdad? Que Exacto, no tienen ningún exacto. síntoma Que no lo saben es relativo, relativo. es relativo. ¿Por qué razón? Porque, mire, uno generalmente lleva el registro de las personas con las que tiene contacto. Estamos. Entonces, por ejemplo, ahora que están viniendo muchos deportados, si alguien va a visitar a algún deportado, alguien que regrese de Europa, Que regresó, digamos. entonces, pues sí, entonces, obviamente Hay mucho riesgo. tendría mucho riesgo de poder desarrollar la infección o contarse entre los asintomáticos, ¿verdad? Entonces, por eso le decía, no es de que totalmente uno esté ignorante pues de la situación, ¿verdad? Ahora, si uno ha estado en su casa sin contacto con nadie, entonces obviamente No hay ningún problema. no hay problema en ese sentido. No hay problema. No hay problema en ese sentido. El tema del hermano Josué es precisamente el hermano de Totonicapán nos está preguntando el asunto de en qué fase se podría decir o etapa se podría decir que nosotros estamos, porque se habló de diferentes etapas y una de ellas es cuando se llega al pico mayor de contagios y luego un descenso gradual de ese tipo. ¿En qué etapa podría considerar que estamos más o menos? Mire, ahorita estamos en la fase de Ujú. mitigación. Y de eso ya se ha dado mucha información, ¿verdad? De que mitigar no significa de que el problema esté yendo para abajo. Es más, la estadística, nosotros la estamos experimentando en Guatemala, es de que los casos van para arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué es cómo debo entender yo la mitigación? La mitigación, yo tengo que entender que todo aquel que esté cerca de mí tiene alto riesgo de ser alguien que puede infectarme. Entonces, yo tengo que cuidarme de todo el que esté cerca de mí. A eso se le llama mitigación. O sea, que yo personalmente tengo que ver la manera de cómo tratar por todos los medios de que la enfermedad no me alcance. Esa es la situación. Entonces, ¿cómo va a ser? Obviamente, viendo las posibilidades de que eso se transmita, pues, ¿verdad? En todo. Por eso es de que la recomendación ahorita es extrema, ¿verdad? Distanciamiento social. Si alguien va a comprar algo, pues cuando regrese a su casa, sanéelo, ¿verdad? Que fue a comprar de repente que una su caja de cornflakes, pues obviamente hay que sanear Limpiarla. la caja al entrar, pues aplicarle, ahorita al menos aquí en casa, un hermano el esposo de una de mi hermana, que es hermano también, él se ha encargado de ir preparando, ¿verdad? Entonces están los dispensadores en la entrada. Cuando entran las cosas, se sanean, ¿verdad? Como un spray, Sí, digamos, sí, sí, sí. con ese A tipo de cosas. manera de ir limitando las posibilidades, pues. Y Esa es la yo situación. creo que ese es un punto importante y vale la pena
volverlo a mencionar, usted ya lo ha dicho antes, esa sensación que puede producirnos cuando los casos empiezan a disminuir y la curva empieza a bajar, la curva de contagios empieza a bajar, esos riesgos esa puede ser una falsa sensación ya de seguridad y el riesgo de un rebrote, algo así nos explicó usted al principio. Sí, sí, sí. No, es que ese relajamiento es el que puede llevar a explosiones, ¿verdad? Esa es la situación, ¿verdad? Porque ni modo, uno piensa que ya la situación pasó y no ha pasado, y no ha pasado, ¿verdad? Nos están preguntando también el tema de los núcleos familiares. Se abre la iglesia y yo voy con mi familia, mi esposa, mis hijos, y vamos a la iglesia. ¿Tendríamos que guardar ese distanciamiento físico dentro de la iglesia o podemos estar como núcleo familiar, digamos, cerca? ¿Cuál sería ahí la? No, el distanciamiento social es general, Es general. sí, Esa sí, sería la principal sí, recomendación. Estamos, sí. eh, Por ejemplo, si usted se da cuenta en los supermercados, usted puede ir con su familia, pero solo permiten el ingreso claro, de una persona, ¿verdad? claro. Entonces, ni modo, en el núcleo familiar todos van a la iglesia, de acuerdo, pero entonces que guarden el distanciamiento social. ¿Por qué? Eso tenemos que pensarlo en dos sentidos. Uno, el ejemplo. Y dos, mire, se me hace que cuando ya permitan la apertura de los templos, algún mecanismo han de tener para ver si se están cumpliendo las recomendaciones. Entonces, imagínense ustedes que vean a un núcleo familiar ahí juntitos, abrazados. Ay, Dios. Entonces, fíjense que en el templo tal vimos tal y tal cosa. Viene la orden de inmediato, ahí no obedecen, cierren. Digamos que nos expondríamos las congregaciones a tener sanciones, Exacto, exacto, exacto. a tener Sí, sanciones. entonces ahí sí tendría que guardarse el distanciamiento, ¿verdad? Sí, hay cosas muy interesantes. El tema de el tiempo que una reunión pudiera durar, las recomendaciones. Esa es otra cosa que se ha estado discutiendo. ¿Cuál sería su opinión? Porque por lo menos nosotros estamos acostumbrados los días domingo a tener reuniones de 3 horas, a veces hasta casi 4 horas en una sola reunión con diferentes momentos en un culto muy, muy largo en algunas celebraciones. Al momento de volver se está hablando ya de cuáles podría ser la duración de un servicio recomendado, la duración recomendada para un servicio. Es que, mire hermano, fíjese que aquí lo que hay que ver la razón de ser de esos procesos. Y obviamente ahí lo que se está tratando de limitar son los contagios. Entonces diríamos, en tanto no hayan personas infectadas, yo diría, es como que libre, a menos que de parte de las autoridades establezcan un límite de tiempo, ¿verdad? Que Ujú. ellos digan, miren, fíjense que los templos se pueden abrir, pero por cada actividad solo debe durar 1 hora. Entonces, ni modo, habría que ajustar Hay que las obedecer. Ajá. actividades a esa hora. Y pensemos que digan, miren, pueden hacer hasta 4 turnos durante la jornada del día, 4 turnos, pero después de cada actividad deben hacer esto, aquello, lo otro, el proceso de sanear los ambientes, ¿verdad? Entonces, pero eso ya vendía de parte de ellos, pues, ¿verdad? Como parte del, de la protocolización del retorno a los templos. Sí, habría que esperar qué medidas son las que ellos ponen. Fíjese que
ahorita están en alguna manera como que forzando a regresar a la presencialidad a la universidad. Y estaba viendo los requisitos que tienen para regresar a la presencialidad y son requisitos pero groseros, groseros, groseros. Solo por decirle un acto, dicen ahí que las mascarillas deben ser desechables. La persona se pone su mascarilla al entrar a la actividad y al terminar la actividad, ahí la debe dejar depositada. Y Imagínense que tener usted haya otra para comprado, salir a la calle, digamos. imagínense que usted haya comprado una de aquellas que tiene filtros y toda la cosa que le viene costando más de 1,200 pesos. No creo que esté en capacidad de dejar tirados 1,200 quetzales de ahí, pues, ¿verdad? Entonces, pero ya le digo, es parte de los protocolos que se han estado escribiendo. Entonces, sí tendríamos que esperar qué es lo que normarían las autoridades en ese sentido, ¿verdad? Sí, estamos ya acercándonos al final de la plática porque hay muchísimas cosas que abordar y estamos hablando de un posible escenario. El hermano Pedro León gentilmente nos contaba que hay ya una solicitud de parte de la Alianza Evangélica de Guatemala que se hizo a la presidencia con un listado de protocolos y él nos refiere ahí a una página. Vamos a consultarla para tener esa información oficial, digamos, de esta solicitud y esperar, como dice el hermano Marcos, la respuesta oficial de parte de las autoridades de cuáles serían entonces ya no serían recomendaciones, sino serían los lineamientos para la apertura de abrir nuevamente los templos. Quiero hacerle una última pregunta, doctor Marcos, que no, se sale un poco del aspecto técnico, si usted quiere, no sé cómo calificarla, y es el tema de las famosas teorías de conspiración que hay, porque para algunas personas va del extremo, ¿no? Desde que el virus no existe hasta diferentes, ¿cómo se dice?, dudas y sospechas en cuanto al comportamiento de la Organización Mundial de la Salud, diferentes tratamientos hasta el extremo del famoso pelito que apareció ahí en la Biblia y que había que hacer un té y tomárselo y que no sé qué. ¿Cuál es su opinión de esas cosas que hay personas que no dan crédito a lo que está ocurriendo? Mire, hermano, fíjese que eh, hay muchas cosas que llaman la atención. Hay muchas cosas que llaman la atención que yo personalmente no tengo la respuesta. No tengo la respuesta, pero, por ejemplo, en determinado momento se dijo que la combinación de hidroxicloroquina y acitromicina era un tratamiento ideal para este tipo de infecciones. ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Inmediatamente se desaparecieron todos estos medicamentos. Estos medicamentos se desaparecieron y no los encontraron ni por milagro, ni por milagro, ¿verdad? Y ahora ya viene diciendo la Organización Mundial de la Salud que la hidroxicloroquina no es tratamiento para el coronavirus, que lejos de eso, quienes usen hidroxicloroquina son los que corren más riesgo de muerte. Entonces uno dice, entonces, ¿por qué se desapareció ese producto? ¿Por qué se desapareció? Entonces, como le digo, yo no tengo la respuesta para eso, ¿verdad? Ahora, decir que el virus no existe es un error, es un error, porque estamos viendo la cantidad de personas infectadas, que ahorita ya anda alrededor de los 6 millones de personas infectadas, y un poco más de esfuerzo y llegamos a los 400,000 muertos. Entonces, no podemos negar esa parte, pues.
Aparte de que habría que ver cuál es el papel que están jugando los medios de información, ¿verdad? Pero ni Claro. modo. De acuerdo a la información oficial, eso está. Entonces es un error, pues es un error. Bueno, Y, y ahora, por ejemplo, el pánico que se está apoderando del personal de salud, especialmente acá en Guatemala, ¿verdad? Donde dicen que por favor no le presten atención de que el virus no existe, porque estamos pasando problemas y problemas muy el, serios a nivel el- de los hospitales, el sistema ¿verdad? de centros hospitalarios está ya al tope, digamos. Ya colapsó, ya colapsó, ya colapsó, ¿verdad? Entonces, pienso que sí sería un error pensar que no existe el virus. El virus sí existe, el virus sí existe y está devastando a la población, pues. De ahí por otro lado, vea usted, impresionante cómo quedó paralizado el mundo. Es impresionante cómo quedó paralizado el mundo. Fíjese que usted bien hacía mención de que no, esta no es la única oportunidad en la que los templos han quedado vacíos, sino que se han dado otras situaciones. Yo les sabría decir de que no es la primera epidemia o la primera pandemia que está afectando a la humanidad. Claro. Nosotros somos testigos de por lo menos de 4 pandemias. Somos testigos de 4 pandemias. Fuimos testigos de la pandemia del cólera, testigos de la pandemia del VIH-Sida, de la influenza Ujú. y ahora esta otra. El coronavirus. Nosotros hemos sido testigos de eso. Ahora, el asunto es de que si nosotros revisamos un poco la literatura, nos vamos a dar cuenta que las pandemias no se estaban presentando tan frecuentemente. Alguien hizo algún cálculo por ahí y estimó que las pandemias se estaban presentando aproximadamente cada 200 años. Yo no tengo 200 años todavía y ya Ya vivió tenemos la cuatro. experiencia de 4 pandemias, de 4 pandemias. Y por ejemplo, alguien por ahí en tono casi de reclamo decía, está bien, se ha volcado mucha atención al coronavirus. Tiene tantos enfermos y tiene tantas víctimas que han hecho por el SIDA. Hacía mención de cuántas víctimas habían en este momento Ujú. y que no hay forma de parar esa situación. Y lejos de pararla, se está asociando a otras enfermedades, como por ejemplo la tuberculosis, y las Ujú. dos juntas están causando problemas serios a la humanidad, ¿verdad? Entonces, sí, ahí no tengo una respuesta muy clara, no Claro, es está a mi decir, alcance. en el tema de teorías de origen o el manejo, bueno, se sale, por eso hacía la advertencia que se sale del contenido de nuestra charla de hoy, el tema del manejo político y posibles intereses que salen ya del tema de salud y cosas así. Obviamente, bueno, aparte de esas conjeturas y posibilidades que se están diciendo y que están surgiendo, eh, pues lo que encontramos nosotros es que es un asunto real, es un problema real en nuestro país, ¿verdad? Que es un problema, una situación objetiva que se está dando, ¿no? Es decir, las personas se están contagiando, las personas están pasando muchos problemas y alguna parte de esas personas que se contagian, pues lamentablemente mueren. Una última cosa, doctor, tiene que ver con el asunto de los diferentes contextos, el contexto urbano y los contextos rurales. Eh, ¿Cuáles serían esas situaciones que podrían darse eventualmente al momento de reabrir los templos en contextos que son más urbanos, en cabeceras departamentales, cabeceras municipales, en la capital, y los contextos que son
rurales, digamos, en el interior del país. Usted ha tenido, digamos, en su trayectoria, el privilegio también de estar trabajando muy de cerca con las comunidades rurales, ¿verdad? Ujú. Pues a nivel de templos, yo lo miraría más que todo con la movilización de las personas. Ujú. Obviamente, en el área urbana, la posibilidad de contagio es mayor que en el área rural. Es mayor que en el área rural. ¿Por qué? Porque hay más ambientes visitables, ¿verdad? Como por ejemplo restaurantes, centros comerciales, bancos, cuestiones que no se, con las que no se cuenta en el área rural, ¿verdad? Entonces yo miraría esa situación ahí. Aunque ya en el plano de los templos, la diferencia va a ser muy poca. La diferencia va a ser muy poca, ¿verdad? Porque obviamente el ambiente espiritual es casi el mismo. Sí. Y los riesgos son más o menos los mismos por el tema de estar las personas reunidas, digamos, ¿verdad? Cuidados tendrían que ser Los cuidados tendrían que ser los mismos. otra vez problemas de señal. Sí, y ahí estamos de vuelta. Sí, hay un asunto, estamos Sí, ya ofreciendo terminar, pero posibilidades de alguna vacuna. esta semana una universidad dio a conocer que habían logrado ya la vacuna, que estaban en las últimas fases de su experimentación, que ellos consideraban que la vacuna iba a estar a disposición posiblemente en septiembre, ¿verdad? Esa es la información que se tiene, Las ¿verdad? proyecciones. Pues doctor, muchísimas gracias por acceder a esta plática, a este diálogo. El aporte es sumamente importante porque hay muchas dudas y como usted bien lo dijo también, el cuidado de los medios de comunicación, de información, las redes sociales, porque se dice tantas cosas y es de suma importancia escuchar la información y las opiniones de personas de primera mano, que principalmente que conocemos y que están al tanto del contexto acá en nuestro país. ¿Algunas últimas palabras o alguna última recomendación que quisiera hacer, doctor López, en relación no solo a los templos, sino en general de algunos cuidados que deberíamos de tener en estos días para digamos, ahora no solo en relación al templo, porque algunas de estas prácticas se aplican también afuera. Algo que se haya quedado por ahí o quisiera decirle a los hermanos que están siguiendo la transmisión y que van a ver este video también. O sea, estamos con un poco de problema de conexión. Hermanos, en Regresamos. primer lugar, perdonen por la inestabilidad en cuanto a la señal. Perdonen por la inestabilidad de esta, ¿verdad? Pero imagino que a esta hora como que se carga el sistema o algo así. Ah, es necesario. Vamos a esperar un momentito que estamos con algunos conflictos de la señal. De vuelta, doctor. Hermanos, perdonen por la inestabilidad del sistema. Ahora, es necesario recordar de que independientemente del origen de esta pandemia, porque hay muchas especulaciones a esto, ¿verdad? Estamos ante un problema real. ¿Qué es lo que exige de nosotros ese problema real? Adaptarnos, adaptarnos, ¿verdad?
Y una recomendación muy, muy precisa con relación a la adaptación es el distanciamiento social. Eso es lo que ha estado cobrando mucho, mucho auge, ¿verdad? Entonces, obviamente, atender a esta parte. Yo diría que estemos alertas y con mucho cuidado de la información que se vaya dando a conocer. Continuamente, usted no se va a extrañar, no se va a extrañar, continuamente va a ir cambiando la información, va a ir saliendo nueva información y lo que ahorita está como una verdad irrefutable es casi seguro que mañana van a decir, fíjense que no es así, ¿verdad? No, no se extrañe, no se extrañe, pero es parte de la adaptación que tenemos que sufrir nosotros. Ahora, yo pensaría que esta plática que el Señor nos ha permitido, gracias a Él, es para que nos vayamos instrumentando, para que nos vayamos instrumentando. Por ejemplo, si usted es pastor de la iglesia, yo diría, reúnase con sus líderes o a lo mejor a través de una reunión virtual, qué sé yo, para ir viendo de qué manera se aprovisiona de recursos. Entre ellos, de repente sus termómetros, de repente sus azafates, de repente su cloro, de repente las toallas para que los hermanos se vayan secando, que no es al momento en que ya empiece la actividad y dónde vamos a traer esto. No, que ya estén listos, que ya estén preparados, ¿verdad? E incluso hacerles saber a los hermanos de que el retorno a las iglesias demanda de cada asistente, de cada hermano que llegue, que porte su respectiva mascarilla. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta en enlace ahora que andan en su programa, ¿verdad? He visto a los grupos de alabanza que varios de los miembros llevan su mascarilla. Yo no sé si lo han notado ustedes, ¿verdad? Eso es parte del proceso de irnos acomodando a la situación, ¿verdad? En lo que Dios ordena una cosa distinta. Entonces, yo diría que nos vayamos aprovisionando de esos recursos para que no nos agarren de sorpresa y que tengamos que correr. Si no, vean ustedes, en cuanto surgió el primer caso de coronavirus en Guatemala, en el supermercado ya no encontraba usted ni jabón, ya no Sí, encontraba ni jabón. Todo y se se acabó el agotó. papel higiénico. Sí, sí. ¿Qué tiene que ver la diarrea con eso? El Dijeron un coronavirus. montón de casos, ¿verdad? Pero entonces, yo espero que cuando usted vaya a necesitar su termómetro, ya Ya lo lo tenga, tenga. ya lo tenga listo. En preferencia, se me ocurre, si usted solo tiene una entrada para su templo, utilice un par de termómetros, de repente uno para mujeres, uno para varones, qué sé yo, ¿verdad? Y trate de buscar uno donde no se tenga contacto con las personas, a manera de que no tenga que verse en problemas usted, porque imagínense que use tradicionales del termómetro oral. Híjole, eso No, ese le van a causar descartado completamente, ¿verdad? más problemas que solventar necesidades. Entonces, tiene que ir por esa situación. Lamentablemente, el mundo se aprovecha de la situación y esos termómetros se han incrementado de precio como usted no tiene idea, ¿verdad? Entonces, antes de que empiece Una mayor la demanda. desesperación por encontrar esos termómetros, mejor búsquelos usted ahorita que puede hacerlo sin mayor problema, ¿verdad? Que no han aperturado, no han dado la orden de aperturar las iglesias, porque cuando eso sea y ya den las instrucciones, ahí va a ver que todo se va a acabar en el mercado. Todo se va a acabar en el mercado. Entonces, evítese problemas y aprovisiones antes de que todo empiece. Sí. Eh, Hermano Luisito, muchas gracias por la invitación. Ha sido un privilegio de parte del Señor poder compartir estos momentos con ustedes.
Estamos a la orden, hermano, en cuanto consideren que podemos tener otra reunión. No dude, estamos a la orden y dispuestos a servirle al Señor y servirle a nuestros hermanos, Muchísimas ¿verdad? gracias. Y que Dios los bendiga, mis hermanos, que el Señor los guarde. Y ha sido una bendición estar con ustedes. Sí, muchísimas gracias, hermano Marcos, doctor López, por este tiempo. Yo sé que es una persona muy, muy atareada en diferentes actividades. Y también, antes de despedir esta reunión, que obviamente vamos a tener algunos encuentros más adelante con este mismo tema, pedir a los hermanos también paciencia, ¿verdad? Mucha paciencia esperando que, pues, los templos en el mejor de los escenarios se puedan volver a abrir. Y al momento de abrir, no debemos de pensar que van a ser nuestras reuniones, por lo menos en esta primera etapa de apertura, como la habíamos tenido antes del 14 de marzo, sino que van a ser una apertura escalonada, donde no vamos a poder ir todos al templo, y si estamos hablando de un 25% de la congregación, o un 25% de la capacidad del templo, es decir, va a haber gente que no va a poder asistir a todas las reuniones, sino tendríamos que hacer, no sé, qué estrategia encontrar a nivel de pastoral para hacer una especie de turnos, o no sé qué personas darles prioridad para que vayan asistiendo. Así que tengamos mucha paciencia, eso necesitamos, mucha paciencia. Agradezco de todo corazón, hermano Marcos, este tiempo, esta tarde, porque esta es una información muy, muy valiosa de alguien que conoce nuestro contexto guatemalteco, que conoce la iglesia guatemalteca, que conoce también de lo que estamos hablando. Ahora, muchos de nosotros, yo no soy médico, no soy experto, y a veces nos atrevemos a emitir una opinión. Yo trato siempre de hacer la aclaración: yo no soy experto, yo no soy médico, yo pienso esto, leo y ando buscando información, pero no es absolutamente, no es igual que lo diga una persona con las capacidades profesionales y la autoridad profesional como, digamos, personas como usted. Y así que agradezco muchísimo la participación suya esta tarde, hermano Marcos, en esta plática. Por favor, salude a su familia, y especialmente a su esposa, hermana Miriam, allá en Totonicapán, y a los hermanos que están ahí con usted también. Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga, y les agradecería mucho Gracias, que hermano pudieran Luisito. compartir este video con otras personas que necesitan conocer esta información y estar al tanto de las informaciones oficiales en el momento de que se pueda reabrir nuestros templos en el momento que se considere oportuno. No dejemos de orar, no dejemos de pedir al Señor, de doblar nuestras rodillas, de tener nuestro corazón humilde delante del Señor. El templo, como bien dijo el hermano Marcos al principio, el templo está cerrado, y eso lo entendemos muy bien todos, pero la iglesia no está parada, la iglesia no está pasiva, la iglesia no está inactiva, sino que se han activado otras cosas de la iglesia. Sigamos haciéndolo, sigamos orando, sigamos confiando en el Señor, siendo prudentes también. El Señor nos manda que vemos el mal, dice Proverbios: el sabio ve el mal y se aparta. Tan sencillo, ¿verdad? No tengamos un espíritu temerario. No se está enfrentando nuestra fe, sino se está enfrentando otras cosas. Es una prueba de sabiduría también, ¿no? para nosotros. Así que ánimo a todos los hermanos, a los pastores que nos están viendo también, que el Señor les bendiga, les fortalezca. Yo sé que están haciendo muchas cosas para atender sus congregaciones, un esfuerzo que se ha ido multiplicando al final de cuentas por atender a sus congregaciones, y eso también el Señor se los va a recompensar. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por esta atención. Hermano Marcos, nuevamente gracias. Un fuerte abrazo, ahora virtual. Esperando en el Señor que más adelante podamos hacerlo, que podamos hacerlo físicamente. Bendiciones, hermanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Bendiciones.